Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestra fanpage aquí en Doctor Aquí. Qué placer tenerlos este 12 de agosto con nosotros y qué rico que se puedan conectar para hablar de un tema tan interesante como el que vamos a tratar esta tarde en compañía del doctor Pedro Agustín Garzón. Para los que hasta ahorita quieren entrar en contexto, vamos a estar hablando con el doctor sobre duelo, herramientas y prácticas para poder vivirlo. Así que sin más preámbulos, quiero hablarles un poco de quién es nuestro invitado. Se trata del doctor, como se los mencioné, Pedro Agustín Garzón, quien es psicólogo con habilidades en área clínica, con conocimientos en la evaluación e intervención terapéutica clínica. Además, cuenta con conocimientos en la evaluación e intervención terapéutica de familias, de población infantil. Además, practica terapias de pareja, de adolescentes, de adultos y, por supuesto, también tiene la posibilidad de tratar a, por ejemplo, terapias familiares. Quiero contarles un poco también de la formación académica de nuestro gran invitado esta tarde, y es que el doctor Pedro es psicólogo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, además es especialista en farmacología de la Universidad Luis Amigo, cuenta además con una especialización en neuropsicología y demencias de la Universidad de Barcelona, además con un doctorado en psicología con orientación en neurociencias cognitivas aplicadas de la Universidad de Maimónides, pero además cuenta con un certificado internacional en terapia racional emotiva conductual, tanto para niños como para adolescentes. Esta certificación la realizó en el Instituto Albert Ellis Institute de Nueva York, pero además dentro de su larga experiencia académica, por supuesto que el doctor Pedro Agustín hace parte de nuestra plataforma doctoraquí.com, donde pueden solicitar citas médicas con él. Y bueno, sin más preámbulos, quiero que le demos la bienvenida a nuestro querido doctor Pedro, para que desde ya, doctor Pedro, bienvenido, mil gracias por acompañarnos en este espacio aquí en Doctor Aquí. Hanna, muchas gracias por la invitación de doctor aquí y muy dispuestos con ustedes a hablar sobre ese tema tan interesante y tan de momentos en estos precisos instantes tan complejos en que estamos viviendo de lo de esta pandemia. Claro que sí, aquí estamos, Hanna, claro que sí. Me encanta que hayas podido abrir un espacio de tu apretadísima agenda para poder acompañarnos, así como también quiero saludar a Luisa González, a Joana Gudelo, a Alejandra López, a todas las personas que por supuesto quieran acompañarnos y que quieran saber un poco más, doctor, de este tema tan interesante que es el duelo, cómo manejarlo, cómo aprender a vivir con él y cómo entender, porque yo ya tuve la oportunidad, por supuesto, de hablar contigo un poco tras bambalinas, y es que entendiendo un poco el duelo, doctor, finalmente es como una experiencia humana universal en la que todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a tener que vivirlo, que experimentar qué es el duelo. Pero para quienes de pronto nos acompañan y dicen como, yo no tengo ni idea qué es el duelo porque nunca he vivido uno, ¿qué es eso? Contémosles, doctor, ¿qué es el duelo? Bueno, miren, lo importante de entender todo esto del duelo es que implica un contexto, un ambiente bajo el cual yo me muevo con pensamientos acerca de lo que está pasando, con conductas y comportamientos que pueden ser facilitadores de poder asumir esto que está pasando, ¿no? Con emociones, un aspecto cultural en donde muchas personas esperan que te comportes de esta manera cuando pierdes a alguien, y una serie de relaciones históricas que has tenido con esta persona, y no solamente es una persona, también Ujú. estamos hablando de las mascotas y estamos hablando de duelos por pérdidas complejas de trabajo y de pareja. Entonces esto se amplía un poco más y obviamente hay un montón de cosas sociales, tensiones actuales que estamos viviendo, y obviamente hay una cosa muy importante que se llama el apoyo percibido, Hanna, y es cuando yo Ujú. llego y digo en este duelo, ¿quién me acompaña? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces date cuenta que esto es una cosa muy grandota, pero por favor véanlo desde un contexto, algo muy ambiental también que nos reúne. Entonces mira que el duelo sigue siendo en los momentos difíciles, en donde yo sé que una persona ya no está conmigo, en donde ya algo que yo tenía en mi ser ya no está, ese Ujú. hecho de tener una mascota que ya murió, es un momento difícil, y eso es lo que quiero que entendamos un poco más de duelo para que ampliemos un poco más esa percepción, ¿no? De acuerdo, y es que es muy interesante lo que tú dices, doctor, porque esto no solamente es cuando se muere un familiar o un ser querido, sino también, por ejemplo, cuando, no sé, tú ahorita mencionabas, perdí el trabajo,
también hay que hacerle el duelo, no sé, a ese entorno en el que uno día a día, no sé, tenía unos compañeros, unos amigos, unos hábitos y luego todo en su vida cambia. Eso también haría parte del duelo, ¿no, doctor? De acostumbrarnos un poco a esos cambios que se nos presentan en cualquier momento de la vida. Claro, y ¿sabes qué es lo que está pasando ahí? Que alrededor del duelo hay un montón de emociones, hay Ujú. tristezas, hay ansiedad, hay un sinnúmero de pensamientos, hay una serie de cosas que están pasando que yo a veces dejo pasar o sencillamente no acepto, no asumo y esas cosas se van complicando cada vez más, ¿viste? O sea De que hay acuerdo. muchas cosas más todavía que hay que percibir sobre el duelo, o sea, como te digo, es un poco amplio, pero no hay que verlo un mare magnum de cosas, sino Ujú. algo que nos pasa a los seres humanos frecuentemente. Precisamente tú ahorita mencionas algo que es súper importante, doctor, y es que el duelo viene acompañado de un montón de emociones, de sentimientos y de cosas que para algunos pues necesitamos entender qué es lo que está pasando. Tú mencionaste algunas, yo para complementar de estos sentimientos puede ser la tristeza, la angustia, la apatía, a veces la ira y cuando, por ejemplo, ahorita que tú mencionabas al comienzo de la transmisión, con pandemia han pasado tantas cosas que posiblemente las personas se enfrentan a episodios donde tienen culpa, como no, si se hubiese vacunado o, si, o porque se vacunó o este virus. Entonces, ahí entra un sentimiento que es súper importante. Cuéntanos, doctor, qué pasa en las personas precisamente con estas emociones, con este proceso que están viviendo. Bien, las personas en este proceso bajo el cual pues obviamente todos estamos como involucrados, tiene que ver enormemente con dos cosas. Nosotros tenemos una serie de emociones que a veces comenzamos a acercarnos, es decir, aceptamos todas esas emociones, la tristeza, la ansiedad, algunas personas se deprimen, otras están pensando en el suicidio, ¿cierto? Y entonces yo llego y digo, esto lo puedo asumir como algo que me está pasando y voy a vivirlo. Voy a revisar los objetivos y cosas que voy a hacer y voy a hacer cosas de forma muy constructiva a pesar de todas estas circunstancias. Y ahí es donde uno se da cuenta que la persona que ha fallecido o la mascota o la relación del trabajo va a ser parte del mundo, pero no es una cuestión de comenzar a sentir que es una cuestión difícil de asumir y decir, no, definitivamente yo no puedo reconstruir todo lo que está pasando. Esa es una aproximación de cómo yo puedo asumir la ira, la ansiedad, la tristeza bajo esta característica. Y la Ujú. otra forma en que yo comienzo a relacionarme con lo que me pasa es que evito. Entonces, rumio, hablo de las consecuencias de la muerte y digo, por Dios santo, ¿qué pasó? Ujú. Esto tan rápido, me ha Ujú. cogido de sorpresa y entonces comienzo a disminuir los síntomas, ¿no? Entonces lo que hago es refugiarme en el alcohol, hacer otro tipo de cosas, y Ujú. viajar e irme para otros lados y sencillamente yo lo que hago es evitar y por supuesto, se Sentimiento. vuelve esto en un aplanamiento emocional, en donde yo realmente no estoy viviendo ninguna emoción y me estoy como alejando de muchas personas y de gente maravillosa. Entonces, date cuenta cómo todo este entramado de emociones, que las podemos discriminar cada una de ellas, pero ya ustedes las han Claro. vivido posiblemente, pero todas Ujú. estas cosas importantes tenerlas, porque esas son las dos formas que hasta ahorita estamos entendiendo el duelo bajo las investigaciones que se han realizado. Y eso es importante. Entonces, la pregunta básica sería, Hanna, pregúntate, ¿tú dónde estás con esto que te pasó? ¿En qué Ujú. lado estás? ¿Por dónde vas? Mira qué estás haciendo. Cosas como esas, ¿no? Claro que sí. Doctor, yo creo que el duelo finalmente, cada persona o cada individuo finalmente lo vive desde una manera distinta. Tú ahorita mencionabas, hay gente que no se permite sentir, sino que dice, me voy de viaje, hago de cuenta que aquí no pasó nada, como hay otras personas que pueden pasar tal vez los meses, los años en donde el duelo es una constante en su vida. Cuéntanos si cuando hablamos de duelo existen unas etapas o unas fases o algunos procesos que debemos aprender sobre ellos. Es muy probable que tú cuando vayas a donde un profesional que maneje la temática y que se involucre en esto, te diga que existen algunas etapas. Y este Ujú. tipo de etapas, pues ellos la hablan como la negación, en donde yo llego y digo, no, definitivamente eso no está pasando. Hay un momento en donde yo comienzo a decir, venga, pero tengo tanta rabia y tanta ira que yo no puedo manejarla. Y siento en esa etapa como de la ira, del malestar y de las cosas. Y Ujú. paulatinamente esa persona se va acomodando a la situación bajo determinado proceso y va asumiendo todo esto. Pero el hecho de que se hable de etapas no ha sido realmente tan verídico y tan cierto en las investigaciones como el hecho de saber que el duelo
se presenta en dos formas básicas y la gente generalmente pasa, que son las dos anteriores que te cuento, ¿no? Cuando la persona evita las emociones y no quiere saber nada de las emociones y se ausenta de eso, se vuelve el duelo complicado, que es otra, digamos, otra dentro de las fases de lo que pues, se podría haber investigado sobre duelo. Y ahí es donde viene lo complejo y es donde asisten generalmente a la terapia, ¿no? Donde van a la terapia más frecuentemente. Cuando ya llegaron como a un punto del duelo que ya es como inmanejable por la persona, sino que necesitas ese especialista. Que igual no me voy a adelantar, doctor, porque más adelante quiero que nos cuente sobre eso. Pero antes por supuesto, de continuar con nuestro live, quiero invitar a todas las personas para que recuerden que a través de los comentarios pueden desahogarse con nosotros, pueden aprovechar este espacio con nuestro invitado hoy, que es el doctor Pedro Garzón, quien, por supuesto, tiene este espacio exclusivamente para ustedes. Así que todas las preguntas, dudas, inquietudes que tengan a través del tema que estamos tratando la tarde de hoy, lo pueden hacer a través de nuestros comentarios. Doctor, veo que por aquí hay pacientes tuyos, seguramente colegas, personas que te quieren mucho, porque quisiera extenderte los saludos, por ejemplo, de Juan Carlos González, que nos dice, doctor, por aquí estoy desde Puente Nacional, por aquí nos saluda Alexander Oviedo, que es de nuestra casa, doctor, aquí. Por aquí tenemos a Olga Arroyo, a Raúl Alfonso, a Gloria Estela Ulloa, a Angelina Araujo y a una cantidad de personas muy especiales que siempre nos acompañan, doctor, en estos espacios. Así que ya en unos pocos minuticos abriré el espacio de preguntas para resolver todas esas dudas que tienen nuestros invitados especiales. Qué bueno, qué bueno. Bueno, doctor, ahorita hemos hablado como de las emociones, de los sentimientos, pero también hay una parte, pues, que sin duda es muy, muy, muy importante, y es cuando pasamos a ese plano emocional, pasa al plano físico, ¿cierto? Donde ya las personas empiezan a experimentar migrañas, de pronto dolores en partes específicas del cuerpo, donde ya de pronto, digo yo, es tanto el dolor, la ausencia o el no saber superar la pérdida de ese ser querido, que ahí es donde vienen muchas cosas. Por eso el nombre de nuestro live. Por eso hoy, doctor, hablar de esas herramientas y esas prácticas para poder vivirlo. Entonces, cuéntanos un poco de estas prácticas que pueden empezar a tener las personas para sobrellevar el duelo. Claro, es claro que esto genera niveles de estrés elevados y los niveles de estrés elevados tienen que generar una serie de eventos biológicos, como por ejemplo que las arterias se contraigan, que las venas se contraigan, y eso tiene que generar de alguna forma alteraciones a nivel cerebral y por supuesto ahí vienen las cefaleas intensas y los dolores de cabeza que son tan grandes. Entonces imagínense que hay una habilidad supremamente interesante y la encuentran por la internet también. Se llama relajación muscular progresiva de Jacobson. Y esa relajación muscular progresiva les va a permitir a ustedes manejar muchas sintomatologías que tienen asociadas al estrés. Nosotros los seres humanos tendemos a tener la capacidad de comenzar a analizar y decir, tengo dolor de cabeza, estoy mal, y me dice uno, estoy estresadísimo. Le duele uno por acá y dice, uy, no, pero es que este dolor de acá me tiene maluca. La gente le dice que eso es un mico, ¿no? Esas cosas que pasan y la gente se dice esas cosas. Es muy importante que ustedes entiendan que esta técnica basada en evidencia, que se llama técnica de relajación muscular profunda de Jacobson, hace que de alguna manera las personas tengan una capacidad más importante de manejar todas esas cosas fisiológicas que nos pasan. Dolor del pie. ¿Quién creyera que a veces el estrés genera dolores de pies? Dicen que no, y de pronto la taquicardia, el corazoncito que nos brinca, de pronto muchas cosas más que tienen que ver con el hecho de que yo sienta que por alguna razón mi cuerpo me está hablando, y verdad, hay que ponerle cuidado al cuerpo, y me parece interesantísima esa primera técnica, Hanna, porque si la gente la practica, que es sencilla, mira, es tensión, soltar distensión, y lo van a encontrar ustedes fácil en la web, y eso es importante porque recuerda que siempre nos tensionamos en nuestra parte muscular cuando incluso tenemos ira y cuando incluso tenemos ansiedad. Entonces, mira que eso se nos aplica a todos esos estados emocionales inicialmente. Sí, eso es importante y es fácil de practicar. La verdad, encuentran tutoriales en la internet. Claro. Yo podía explicarla, pero me demoro 15 minutos. Entonces, de acuerdo. No, igual, igual vamos a tratar de responder precisamente las preguntas de nuestros queridos seguidores, de nuestra comunidad en redes sociales. Como doctor, tú ahorita mencionabas cuando hablabas de la pandemia, hay familias donde esto no solamente los golpeó una o dos veces, sino más, donde despedir a un ser querido en estos momentos es tan difícil.
Y por eso quiero empezar con la pregunta que nos hace Gloria Estela Ulloa Ramírez, quien nos pregunta, doctor, por favor, quiero saber cómo manejar el duelo de nuestros jefes, que es muy interesante, doctor, porque fíjate que acá esto lleva un plano también laboral de nuestros jefes y de los compañeros a quienes en estos momentos no hemos podido despedir, seguramente por el trabajo en casa y por todo lo que trajo la pandemia y es este cambio. Perfecto. Mira, hay una cosa muy importante que hay momentos en que la gente puede llegar a presentar crisis y situaciones difíciles. Eso se convierte en un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, que es importante que las organizaciones lo hagan. Entonces, es importante que se entrenen en este tipo de cosas porque pueden ayudar muchísimo a los jefes. Hay veces en que la gente quiere ayudar de muy buena gana, pero no tiene este tipo de entrenamientos. Entonces, una Claro. primera alternativa es acudan a los entrenamientos en auxilios de auxilios psicológicos, porque ustedes tienen muchas herramientas allí que son importantes. Muchas veces nosotros al querer ayudar decimos cosas que el otro no quiere escuchar. Como por ejemplo, no te preocupes, tiene un angelito arriba y cuando se dan cuenta, pues nosotros somos creyentes, creemos en eso, pero esa persona no va a querer ese tipo de cosas, ya está sufriendo, está pasando por situaciones muy difíciles. Entonces, hay algo tan sencillo como escucha. Solo haz atención clara en la escucha, pon un cuidado a todo lo que te está diciendo, abre los ojotes y quédate callado, no tienes boca, solamente escucha y escucha y es el acto más compasivo que puedes tener para que la otra persona baje el estrés. No lo vean solamente porque tienen que oír y ya, no, es que es tan importante que ustedes bajo el lenguaje no verbal hagan tantas cosas y eso ayuda muchísimo, por ejemplo, poner el brazo a alguien allí y solamente dar eso tan importante. Es tan básico y tan esencial como esas cosas. Intenten no tener preguntas, intenten cosas. Todos tenemos la costumbre aquí de decir, lo lamento mucho, miren que lo acompaño en su duelo y todas esas cosas, y uno por allá al otro lado lo ve por ahí riéndose en la esquina y uno dice, bueno, ¿y este qué fue lo que me vino a decir a mí? ¿Me entiendes? Nosotros lo hacemos culturalmente, pero es más importante el lenguaje no verbal. Si tratamos de hacer cosas no verbales, hacemos más, impactamos a la persona muchísimo, ¿sabes, Hanna? No te imaginas eso como es maravilloso. Maravilloso la recomendación que nos das porque pues finalmente lo que tú decías es que culturalmente estamos acostumbrados a decir te acompaño en tu dolor, lo siento, pero esto me da paso, doctor, para la pregunta que nos hace Angelina Araujo y es que ella dice, ¿cómo apoyar a alguien que está pasando por esa pérdida? Es decir, si a mi amiga o a mi amigo se le murió de pronto su papá o su pareja y uno está en una situación acompañando el duelo de su amigo, ¿uno qué debe hacer? Más allá de esto que tú dices, doctor, en el momento uno abraza, tiene como este acompañamiento no verbal, pero los días pasan y uno como de pronto amigo, ¿qué puede hacer, doctor? ¿Cómo ayudar a esa persona? Claro. Mira, es importante que ustedes no prometan lo que no van a cumplir. Muchos de ustedes dicen, voy a estar contigo siempre. ¡Ja! Y cuando se da cuenta está en Miami, nunca está por acá en Colombia. Y entonces nunca hizo las cosas que realmente decir. Es decir, es muy claro que si tú vas a decir, voy a acompañarte, es porque vas a acompañarte en un buen tiempo y te vas a comprometer allí. Acompáñalo a todo lo que significa activación. Y la activación implica llevarlo al parque, que camine, que hagamos alguna cosa, que salgamos de la casa, porque si nosotros nos activamos, tendemos a la depresión. Y eso es algo mucho más complejo porque ahí es donde se vuelve el duelo más complicado y nos hacemos mucho daño. Y una cosa importante, miren, ¿qué te hace falta? ¿Quieres que te acompañe algo? Oye, ¿hace falta pagar el teléfono? ¿Te hace falta pagar el celular? Óyeme, veo que estás atareado con un montón de cosas con el niño o la niña. ¿Te gustaría que yo las llevara en lugar de eso y tú te quieres quedar acá? O sea, ese tipo de cosas y de ayudas tan importantes van a ser muchísimo, muchísimo más importante que yo prometa algo que nunca voy a hacer, ¿viste? ¿Y por Claro. qué? Porque estoy haciendo un doble trabajo. Se siente acompañada la persona y segundo, la activo. Y hay una terapia que se llama la terapia de activación que hace que las personas logremos salir de los estados depresivos cuando logramos este tipo de cosas. Y sigue siendo un acompañamiento permanente. Y recuerda que paulatinamente vamos estabilizando las cosas que vamos teniendo en la vida y otra vez recuperamos los hábitos que anteriormente habíamos perdido, que es un proceso Definitivamente el mejor tip, doctor, es acompañar, es toda la estar vida, con la persona. toda De la vida. acuerdo. Maravilloso.
Por aquí, doctor, nos pregunta Michelle Steven Patiño, ¿qué es un duelo patológico y cómo superarlo? Perfecto. Cuando la persona comienza a evitar las emociones, cuando no quiere sentir tristeza, cuando no quiere sentir ansiedad, cuando piensa que lo mejor para él es morirse, porque definitivamente esto ha pasado muchas veces, esto ha pasado y a él le ha afectado muchísimo, en ese instante se convierte en un duelo patológico. Y mira lo importante de esto, que es que la cuestión del duelo patológico o del duelo que llamaríamos duelo complejo, donde las cosas se vuelven cada vez más difíciles, es el hecho de que yo evite emociones, porque cuando yo pierdo un ser querido, yo no quiero pasar por el lado de donde pasó, donde él vivía. A veces me traslado de apartamento, a veces me voy a otro barrio, a veces me voy a otro país, queriendo evitar estas circunstancias. Y eso lo que hace de manera muy contraria es que es como si fuera un doble efecto. Evito, pero me aparece. Evito, pero me aparece. Y miren las sensaciones que ustedes tienen cuando hay que dar una charla. Ustedes dicen, no quiero estar nervioso, no quiero estar nervioso. Y cuando se dan cuenta están súper nerviosos. O sea, y eso es lo que pasa precisamente en las emociones, porque nosotros los seres humanos hacemos algo que se llama desregulación emocional a partir de comenzar a hacer este tipo de cosas. ¿Qué es lo importante? Adquirir herramientas básicas para poder asumir este tipo de duelos cuando se vuelve un poco digamos, más crónicos, ¿no? Más complejos, ¿no? Y eso es importantísimo. Claro que sí, doctor. Qué importante lo que nos estás diciendo porque es lo que, retomando un poco lo que decías al comienzo, es permitirse sentir todas las emociones que con el duelo vengan y todos los Ujú. momentos que tengas que vivir mientras superas la situación. Hanna, ¿sabes dónde está eso explicitado tan fácil? Bueno, podemos hacer eso. Yo creo que la película Intensamente. Véanse la película y ¿Sí? van a entender mejor eso, porque es que nosotros, esto me lo ven etéreo, ustedes van a decir como si fuera tan fácil, es que esto no le perdió un familiar, caramba, he perdido muchos Claro. años, pero es que yo sí lo quiero explicar desde las neurociencias también, que es donde hay estudios importantes con respecto a esto. Maravillosa esa herramienta. Para los que no escucharon, película Intensamente para que tengan el plan perfecto este fin de semana, doctor, y sobre todo con este festivo para que no digan que no les damos las mejores recomendaciones y herramientas. Bueno, por aquí seguimos con los saludos. Por acá tenemos a Adriana Maecha, tenemos a María Nancy que nos saluda desde Bogotá y aprovecho para que nos digan en los comentarios desde qué ciudades o desde qué países se conectan con nosotros. Por aquí tenemos también a Jimena Perdomo y aquí hay un saludo muy especial que te envía doctor Julián Camilo Chacón Perdomo que dice saludos Ahora Pedro, un sí, abrazo. Y ahora sí. bueno, continuando con las preguntas, doctor, Elvia Infante nos dice, ¿cómo tratar un duelo de un niño de 11 años? Eh, ¿Qué tipo de ejercicio, doctor, o actividades o diálogos se pueden tener? Bueno, con los niños, ustedes ya básicamente han manejado posiblemente en casa o con un niño la creencia religiosa de Dios, obviamente que Dios está allí, que lo va a llevar. Eso es importante mantenerlo porque finalmente es parte de la cultura de cómo nosotros asumimos ello, ¿cierto? Y lo que está pasando. A mí me parece interesante esto que te acabo de decir también y es cuando hablamos un poco de que las personas son parte del mundo. Y este niño que está llorando, enséñenle que esas lágrimas que él está, digamos, derramando por ese ser querido, va a hacer cosas muy maravillosas. Es decir, que de alguna manera esa forma de llorar va a hacer que hasta las maticas crezcan y las flores también, y que hasta la mascota beba agüita porque es parte de lo que está pasando con ese llanto. Y lo que les quiero decir y transmitir es que a un niño hay que enseñarle que el ser querido es parte del mundo y ustedes no lo pueden alejar del funeral, que él entienda que está allí. La peor cosa que podemos hacer muchas veces es alejarlo de estos eventos tan importantes y tan ritualísticos. Entonces el niño tendrá que acompañar y saber qué es eso. Y si llora, por favor, no le invaliden la emoción, porque esa idea de que tienes que ser fuerte, por favor, tu papá estaba esperando que tú fueras fuerte y qué es lo que te está pasando, hace que él sienta que su emoción es trivializada y no la tengan en cuenta. Entonces validen la emoción. Y si él está llorando, vean que eso también es gratificante. Y si tú estás llorando, también véalo de esa manera, porque muchas veces nosotros creemos que nosotros somos los pensamientos y las emociones y no, son una serie de evaluaciones que estamos haciendo un poco complejas de todo lo que nos pasa. Con los pequeños hay que hacer eso. Y hay que llevarlos a que ellos vean que las emociones también las pueden manejar a partir de ciertos ejercicios o cosas que pueden ellos también activarse, porque ellos también se nos ponen tristes. Claro, con esta frase tan importante que tú dices, doctor, me da paso a hacerte una pregunta que
Y de hecho un poco personal, ¿no? A veces la gente que ya hemos vivido, las personas que ya hemos vivido un duelo, tenemos una sensación que esa persona que no está, unos dicen se fue para el cielo, otros dicen ya no está y punto, pero hay una conexión entre el ser que nunca se termina, ¿no, doctor? Que siempre está, que ahí es como, no sé, un cordón umbilical, una cosa así. Ujú. Yo te puedo decir, Hanna, que yo vivo eso también todos los días. Mi viejo murió a la edad de 100 años, 7 meses, el día en que mi cumpleaños. Dios. Entonces, que ya pasó, no me van a dar regalos, tranquilos. Entonces, ¿cómo les parece que mi viejo decía al paso? Y cuando él decía al paso, entonces yo decía, ah, ya, él quiere decir que poco a poco. Y entonces imagínate que bajo esa perspectiva yo veía que él comía tranquilamente, que él se amarraba los zapatos tranquilamente y caminaba muy lentamente. Con esto les quiero decir que hay una técnica maravillosa que se llama mindfulness. Y el mindfulness ayuda a las personas a manejar todas estas cosas que son difíciles, porque también le enseñan que, como te digo, no son parte del mundo. A mi viejo lo tengo en mi consultorio y lo tengo allí y me recuerdo tanto cuando lo veo, le digo, a mi paciente tengo que decirle que las cosas son al paso. Y seguro que le voy a decir que eso se va haciendo poco a poco. Entonces, cuando esas cosas se dan, mira que ya tenemos otra segunda herramienta, Hanna. Estamos hablando de que la gente necesita volver al presente, volver aquí y ahora, pero eso no es tan sencillo. Entonces, el mindfulness o la atención plena de herramientas maravillosas para eso. ¿Cómo te parece? Y ahí, paulatinamente, frente a estas herramientas que vamos enmarcándonos, nos volvemos un poco flexibles psicológicamente. Entonces, recuerda, eso es importante. El mindfulness, la atención plena, nos lleva a la flexibilidad psicológica como una forma de enfrentar las cosas de una manera más apropiada. Me encanta eso que acabas de decir, de volvernos flexibles psicológicamente, porque creo que es una herramienta muy importante para afrontar el duelo. Doctor, hace unos minuticos tú mencionabas que el duelo no solamente es este ser querido, papá, mamá, hermanos, hijos, sino también, por ejemplo, las mascotas. Y esto me da lugar a mencionarte esta pregunta que nos hace Rincón S. Ávila, que él dice, ¿cómo afrontar un duelo de las mascotas, doctor, que es al fin y al cabo son parte fundamental de los hogares de muchas personas? Claro, eso dependerá de muchas cosas. Por ejemplo, dependerá si fue algo que fue crónico, que paulatinamente tú lo viste viendo. Ejemplo, tu perrito o tu gatico tenía cáncer. Entonces, paulatinamente lo vio. Yo tengo una querida amiga en Medellín que trabaja con cáncer y me dice que ha descubierto algo. Para ella ha descubierto, que lo tiene que comprobar. Pero imagínense que las mascotas tienen un poder enorme de cura sobre nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Imagínate que ella ha descubierto que muchos pacientes con cáncer cuando tienen cáncer, o sea, los perritos tienen cáncer, es porque la dueña ha tenido cáncer 3 y 4 veces y el perrito lo adquiere y la dueña se cura. ¿Cómo te parece? Entonces, un Lo he elemento escuchado, doctor. muy importante para esto es que si tú sabes que tu mascotica fue poco a poco perdiéndose, date cuenta que fue un enorme curador en la vida y por favor, mándale un elemento de amor. Mínimo, mínimo decirle, ¿cómo tú lo llames? Yo qué sé. ah, por ejemplo, mi gato se llama Albert, entonces yo le digo, yo podría decir que Albert esté bien, que Albert esté feliz, que Albert esté tranquilo, que Albert esté libre de muchas pesadumbres en lo que vive o en lo que vivió. Y entonces bajo esas circunstancias tenemos un duelo que puede ser de pronto más llevadero. El otro que es rápido, de inmediato, tiene que ver básicamente con eventos que nos van a llevar a tener emociones un poco fuertes y complejas. Lo que tenemos que entender es que la emoción es tan importante que tenemos que regularla. Y entonces no permitir entrar en algo que se llama síndrome de regulación emocional, sino tratar de manejar el malestar bajo las técnicas básicas. La primera técnica importante es la atención plena, porque cuando yo estoy perdiendo mi mascota, la perdí inmediatamente, me pierdo del momento, me despersonalizo y no estoy aquí y allá. Entonces ahí es cuando yo tengo que hacer acopio, ponerme la respiración atenta, volver conmigo muchas veces al día porque mi mascota se va a venir a la cabeza, porque se murió, yo la quería tanto y no sé qué. Y todas estas cosas que están pasando te lleva a entender algo bien importante, que tú no podrás perder la relación con el contexto. El tú como contexto es importante que lo adquieras, entonces obviamente vas a tener que hablar de la mascota, la familia te va a preguntar y qué pasó con Albert y qué sucedió con tantas cosas, y eso también es importante asumirlo. Entonces, como te puedes dar cuenta, otro elemento importante para ser flexible psicológicamente es que yo como contexto me relacione bien con los otros para no perder ese espacio que tengo de sentirme en otro mundo cuando mi mascota fue inmediata. Y ahí paulatinamente lo veo, porque puede haber un estrés postraumático, porque no solamente el estrés postraumático es para la gente de guerra, ¿no?
De acuerdo, doctor. Bueno, aquí encontré otra pregunta, mejor dicho, súper clave e importante en estos tiempos, doctor, y es que a veces uno dice, acabo de salir de un duelo, ni siquiera me he recuperado y viene otro duelo a mi vida. Y por eso quiero mencionar la pregunta que nos hace Luisa Fernanda Morales, quien dice, buenas tardes, ¿cómo superar varios duelos, doctor? ¿Qué sucede en un tiempo pues determinado? Puede ser como por ejemplo ahorita en la pandemia, que familias tuvieron que despedir a dos, tres seres queridos, o dígase en otro momento que no fue pandemia y también sucedió. Claro, recuerden las formas en que yo puedo asumir un duelo o no. El primero es, me acerco un poco a la emoción, la considero que está allí, vuelvo a algunas rutinas y hago las cosas a pesar de que han sido 3 o 4 o 5 duelos. La otra es evitar constantemente esto y no hablar de lo que está pasando. Cuando opto por la segunda se vuelve crónico. Así que quiera o no quiera, es importante que yo comience a hacerlo, que comience a hablar de estas circunstancias que están pasando con la familia. No se escondan, no quieran no hablar, no quieran no comentar, porque es que hay una cosa importante que hay que tener con este aspecto, y es que nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a sentir que el dolor no lo debo tener. Y Ujú. resulta que el dolor es tan inherente a nosotros que, mira, cojan el dedito y háganse así y verán que les duele. O sea, es una cosa biológicamente determinada y Claro. también de pensamiento y de cosas. Y lo que está pasando ahí con la medida en que yo asumo ese dolor tan enorme, yo voy a comenzar a practicar ciertas cosas. Les damos herramientas acá, como hablamos de la atención plena, del mindfulness, y donde un profesional para que les explique un poco qué está pasando. Háganse en la compañía, por favor no olviden los amigos, por favor contesten a la gente. Hoy no quiero hablar con nadie. No, porque estás alejándote de algo que es maravilloso para que tú crezcas. Y hay una cosa linda, mira, hay un poeta que se llama Rumi. Y el poema se llama La casa de huéspedes. Y esa casa de huéspedes te enseña a ti a entender que los sufrimientos, las preocupaciones, las angustias siempre van a venir para enseñarnos muchas cosas. Pero tenemos que tener la flexibilidad psicológica para poder asumirlas. Y otro elemento importante es, yo no siempre tengo la razón, Hanna, porque es que yo digo, yo tengo la razón, tengo que sufrir por esto, mira lo que pasó, eso es injusto. Y entonces cuando yo digo que tengo la razón y que es así, me da mucha ira. Entonces el aspecto no es de la pérdida del ser querido, sino el manejo de la emoción. Sugerencia, entiendan la ira y manejen la ira, porque si no se van a complicar muchísimo más porque se van a deprimir. Viste, es un entramado de cosas, pero se puede hacer. Ahora, muchas cosas, la culpa y muchas cosas más llegan, pero eso hay que hablarlo y comentarlo. Por eso es necesario un terapeuta, por ejemplo. Claro que sí. Doctor, vamos con una última pregunta de nuestros queridos seguidores y por supuesto vamos a seguir recibiéndolas, solo que quisiera abordar otras preguntitas que tú y yo previamente tuvimos el tiempo de dialogar porque sabemos que este tema tiene tantas vertientes que se nos podrían ir 3, 4, 5 horas y hasta toda la vida hablando del duelo. Pero bueno, doctor, nuestro, digamos que fanático número uno de esta plataforma, que es don Raúl Alfonso, que no se pierde ninguno de nuestros lives, nos está preguntando nos hace una consulta súper importante, doctor, y es como, ¿qué clases de duelos hay? Él nos pregunta si hay diferentes, por ejemplo, tipos, y además nos pregunta si solo se entiende por duelo la pérdida de un ser querido, que eso ya lo hemos venido hablando a lo largo del live, que pérdida también puede ser, por ejemplo, doctor, o sea, una ruptura, qué sé yo, una ruptura amorosa, lo que hablábamos ahorita, la pérdida del trabajo, pero para volver a retomar un poquito lo que hemos hablado y responderle, por supuesto, a don Raúl y a los nuevos que se han sumado a nuestra transmisión. ¿Qué podemos concluir, doctor, de su pregunta? Lo que se ha estudiado don Raúl con respecto al duelo, y lo que sabemos hasta ahora, es lo que hemos venido hablando. Sabemos que el duelo tiene dos formas de ser visto y evaluado, que es la dualidad, dos elementos importantes. Entonces, mire, don Raúl, cuando nosotros tenemos un duelo que de alguna manera lo afrontamos, sabemos que la emoción está allí, volvemos y la asumimos, pensamos en nuestro ser querido, pero lo recordamos con tanta maravilla y con tantas cosas hermosas. Sabemos que fue la abuelita linda que nos preparaba la comida, la que nos preparaba el uniforme, la que nos hizo la ropita cuando estábamos pequeños. Entonces miren que eso es un acto hermoso en donde yo soy capaz de tener tanta capacidad de compasión conmigo porque me trato bien, no me identifico con el malestar que tengo y entonces lo que decido es sencillamente vincularme con algo así como la emoción y estar ahí. Entonces digo, caramba, yo no soy el único que ha pasado por esto.
Claro. Entonces ahí en ese momento no se me vuelve el duelo específico y complicado. Entonces, un tipo de duelo que te digo es el que yo afronto, si lo quieres ver así. El otro tipo de duelo es el duelo que se vuelve complejo cuando yo llego y digo, no puedo tener esta emoción, esto es insoportable, esto es terrible, esto para mí no lo puedo aguantar, eso es insufrible. Puede que sean unos momentos de la crisis, pero después tendré que comenzarlo a manejar. Y ahí el duelo se vuelve complicado. Cuando son muchos elementos con el duelo que yo, el duelo de mi abuela, mi primo y mi sobrino que no quiero asumir, se vuelven duelos crónicos y eso me desarrolla un trastorno de inestabilidad de la personalidad o es una de las características. Entonces, mira que puedo retroceder para evitar estas cosas que se pueden ver, ¿cierto? Otras personas hablan del duelo y la pérdida. Yo no hago ese tipo digamos, de cambios porque creo que podemos tener duelos con la mascota. Creo que con nuestro trabajo, mire cuántas veces nosotros hemos amado el trabajo y nos pensionamos y no nos hicieron una preparación para el retiro. Y claro, porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos, nos vamos a ir a jugar maquinitas entonces porque no sabemos hacer otra cosa. Entonces miren cómo nosotros los seres humanos tendremos que asumir todas estas pérdidas como formas de poder ser parte del mundo y de poderlo convivir como un contexto que nos relaciona. Y esa es una forma, recuerden, de ser flexible a nivel psicológico, porque si no termino mal. Y recuerden, si tú no tienes capacidad de compasión contigo, es decir, de sentir que te tratas bien, que de alguna manera no te identificas con tu malestar, pues igualmente no vas a tratar bien al otro y te vas a poner maluco cuando te pregunten por tus pérdidas. Y eso también es importante dentro del proceso de duelo, don Raúl. No sé si le responde a don Raúl la pregunta, pero yo quería como que tuviera una claridad más amplia de lo que Claro. regularmente estamos escuchando en consulta frente a otras intervenciones, ¿no? Claro. Doctor Pedro, por aquí tenemos una de nuestras queridas seguidoras que es Ana María Cuadros, que nos quiere, por supuesto, contar un poco cómo ha sido para ella este proceso de duelo. Ella me dice, ella nos escribe, mi duelo es por el fallecimiento de mi padre, tenía el virus y en solo 4 días de hospitalización se agravó y murió. No tenía antecedentes y para mí ha sido muy duro. eh, pues el que todo haya pasado tan rápido. Y esto lo hemos venido hablando, doctor. O sea, prácticamente en esas etapas del duelo puede inferir que nos vayamos preparando para el duelo, porque digamos hay personas que tienen una enfermedad y le vienen como, digamos que los médicos le vienen diciendo de pronto le queda poco tiempo de vida. En el caso, por ejemplo, de Ana María esto fue en cuestión de 4 días y perdí a mi papá. Claramente ella también nos cuenta que al ser tan rápido, dice, aunque fue hace varios días, eso me ha afectado mucho en mi estado de ánimo, él era muy importante para mí. Yo creo que esto que está viviendo Ana María lo están viviendo muchas personas y familias en los últimos 17 meses. ¿Qué le podemos decir, por supuesto, a Ana María y a las otras personas que nos acompañan y tienen casos similares, doctor? Ana María, uno puede tener un aspecto práctico y el aspecto práctico es volver a la rutina y al trabajo. Pero eso no es lo importante. Tienes tú mucha razón cuando tú tienes que volver a tu emoción y entenderla. Y entonces uno al comienzo tiene que observar esa emoción que está pasando allí, ¿no? Es decir, hay veces en que la emoción puede ser de tender a taquicardia y pensar que algo terrible va a pasar y que tengo un taco acá en la garganta y que siento que la barriga me duele y eso se me sube por acá. Entonces cuando siento eso tengo ansiedad. Entonces, ¿qué es importante? Saber entenderla, como ponerle un nombrecito, como saber qué está pasando ahí. Lo segundo importante es que hables con ella. Es decir, aunque te parezca muy loco y eso, pero uno puede ser esto, Ana María, uno puede decir, ay, viene esa ansiedad, otra vez vienes a atacarme con tu taquicardia y con tu malestar, pero tengo la cura frente a esto, y entonces yo actúo frente a la emoción y lo que hago es básicamente comenzar a volver a la respiración atenta, como te digo, y volver a hacer de esa emoción algo de surfear y volver otra vez a engancharte con eso, porque Ana María, por si no te has dado cuenta, eso es lo que hiciste desde chiquita, cuando de pronto pensaste en un peligro, cuando tu papá te protegía de cosas, cuando tú supiste que tu papá no llegaba temprano. Entonces date cuenta que la emoción es interna, nosotros tenemos que tener ansiedad, que es la emoción básica. Ahora, si estoy triste, si tengo depresión, si tengo ansiedad, me va a pasar lo mismo. Entonces es importante documentarnos en esto. Ana María, de pronto tú eres un poco curiosa y puedes ver algunos elementos integrantes de las neurociencias y cómo se describe la emoción. Así que cuando uno la observa, habla con ella, actúa mejor. Y eso es algo muy importante para que lo mides, ¿viste? Entonces, intenta hacer eso, Ana María, que seguro que las cosas van pasando paulatinamente, aunque recuerda que nos va a doler todo el tiempo, pero el malestar, el sufrimiento va a ser poquito, poquito a poco menos. Se va Pues, transformando, doctor, al pues paso sí, del tiempo.
Lidiar con la emoción, que tú ya lo sabes, Hanna, que lo has pasado. Lidiar con la Bueno, emoción. por aquí tenemos muchos saludos y muchas personas que nos siguen compartiendo, por supuesto, sus casos, sus vivencias y sus preguntas, doctor. Quiero saludar a Constanza Maecha, que nos dice buenas tardes, a Ángela Patricia Cuña, que también está muy conectada con el tema que estamos hablando hoy, doctor, duelo, herramientas y prácticas para vivirlo. Y también tenemos una pregunta muy chévere que nos hace Gloria Arias y ella nos dice, cambiar de casa, doctor, donde se vivió con esa persona que falleció, ¿es bueno? Pues mira, la cuestión es esta, la cuestión es que cuando yo me cambio de casa, pienso que me voy a mudar también de emociones y de pérdidas, o sea que como que nunca va a pasar. Y si se dan cuenta es un evento de evitación. Yo sugeriría que ustedes cambien de casa cuando decidan comprar un mejor apartamento o de pronto cuando ustedes ya han superado un poco estas situaciones, porque si no lo que van a hacer es evitación tras evitación tras evitación y eso se va a devolver como un boomerang y los va a atacar tarde o temprano. Y entonces ustedes se preguntan, ¿pero por qué estoy llorando hoy si estoy en una nueva casa? Pues porque precisamente ustedes pensaron que era el evento el que los afectaba y no realmente lo que yo estoy pensando y analizando. Entonces hay otro elemento para ser flexible a nivel psicológico, Ana, y es cuando yo soy capaz de no fusionarme y amarrarme con ideas, como por ejemplo decir, yo no soporto estar en esta casa porque definitivamente yo sé muy bien que no, que esto me va a matar a mí, me está matando la tristeza. Pregúntate, mira este ejercicio que es chévere, te lo voy a resumir rapidito para que lo entiendas. Claro que sí, Y adelante. tiene que ver con defusión, realmente alejarme un poco de todas estas ideas, porque yo a veces no soy mis pensamientos ni mis emociones. Miren, voy a poner el ejemplo típico de la casa, por ejemplo, ya que allí no lo cuentas tú. Y entonces, mira, yo llego y digo, no puedo soportar estar en mi casa. Entonces, por 10 segundos me digo, yo no puedo soportar estar en mi casa, yo no puedo soportar estar en mi casa, yo no puedo soportar estar en mi casa, yo no puedo soportar estar en mi casa por 10 segundos. Y después haces esas preguntas. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué evalúas? Y muy probablemente vas a sentir que la emoción sube un poquitico, pero lo que piensas es que está ahí, que definitivamente tiene que hacer las cosas y que evalúa, pues que caramba, en esta casa o en otra seguiré pasando por situaciones y emociones difíciles. Y luego llego y le digo, bueno, vas a colocar esto. Yo no puedo estar en esta casa y no lo puedo soportar y no. Yo no puedo estar en esta casa y no lo puedo soportar y no. Yo no puedo estar en esta casa y no puedo soportar y no por 10 segundos. Y luego te preguntas lo mismo, ¿qué piensas, qué sientes, qué evalúas? Y te vas a dar cuenta que la persona va a decir, venga, me da tranquilidad, pero sin embargo sigo pensando en ese ser querido, pero es que definitivamente tengo muchas cosas por hacer, etcétera. Y luego le dice uno, ¿qué pasaría si tú no puedes soportar vivir en esta casa y no? ¿Qué pasaría si tú no puedes soportar en esta casa y no? Y lo repito por 10 segundos y vuelvo y me pregunto lo mismo. ¿Qué piensas, qué sientes, qué evalúas? Y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas, casi el 90% de las cosas son evaluaciones y no son hechos. Y eso le pasa a uno constantemente. Pero revisen y verá, esa es otra forma de ser flexible a nivel psicológico, Hanna. Qué lindo que la gente lo practique. Eso sería tan bonito, ¿cierto? Tú dirás, eso suena como a magia. No, es que esto es como practicar un piano. O sea, mi terapia es eso. Yo les digo a mis pacientes, cuando yo voy contigo y te enseño cosas, es como el piano. Si tú no lo practicas, nos perdemos. Y por favor, las tareas hazlas. Y por esa razón es que no me puedes dejar cargando el piano, porque es que yo estoy cargando un piano y si me lo dejas a mí solo, yo no puedo. Y eso es algo que hay que hacer en la terapia, ¿viste? Maravilloso. Estoy emocionada con el tema como muchas de las personas que nos acompañan, Ay, qué doctor. Aquí bueno. está Giselle Bernal Serrano que nos dice, hola, qué buen tema por aquí. Te agradecen, doctor, por las respuestas que le has dado a nuestras queridas seguidoras como Gloria Estela Ulloa que nos dice mil gracias, doctor. Por aquí tenemos a Flor Parra que nos afirma algo que tú dices y es que el silencio es una actitud muy clara en la acción de acompañar en el duelo, que lo mencionaste hace unos minuticos. Por acá también tenemos, bueno, una pregunta muy importante que nos hace Claudia Elena Gómez Pérez y ella dice, mi esposo murió de COVID y a diario, a ver, no entiendo un poquito, a ver, y a diario creo que ella quería complementar su pregunta, doctor, porque me falta una parte de la pregunta para poder entenderla. Dice, mi esposo murió de COVID y a diario puede haber hecho algo. Bueno, le pido a Claudia que nos pueda complementar mejor su pregunta para poder resolverla y paso con la que nos hace Paola Ardila, que dice cómo ayudar a un adolescente que está viviendo una pérdida de su padre. Bueno, los adolescentes son una tormenta cerebral. Ellos tienen magia, ellos piensan, ellos analizan muchas, muchas cosas y están viviendo situaciones muy difíciles. Lo más importante es, por favor,
No le impidan a esta persona que llore, se angustie y se preocupe, porque ustedes invalidan la emoción y no hay nada más terrible para un adolescente que lo critique. Claro. Entonces, primera estrategia, dejen que él de alguna manera suelte la emoción, que la cuente, que la hable, que si se angustió, que se encerró en el cuarto, y bueno, a usted le preocupan que, ay, ¿qué tal que esté pensando en cosas raras? Pues no, salgan de su duda y pregúntenle si eso es lo que está pasando y consigan una persona profesional, ¿cierto? Hay algunas personas que tienen dificultades muy serias con la regulación emocional y hacen cutting, se cortan, y cuando las personas se cortan cuando tienen esta parte emocional, entonces ya no estamos hablando de una dificultad de regulación emocional muy fuerte y ahí necesitamos un terapeuta. Pero hay momentos en donde cuando yo valido la emoción, estoy bien y cuando yo le ayudo a tomar decisiones a ese adolescente, es decir, lo acompaño, le digo, ven para acá, ¿qué estás pensando? No, es que yo estoy aburrido, yo no quiero estar acá en este mundo, que un montón de cosas, ven para acá, hablemos un poco de qué te pasa, quieres un profesional que te ayude, qué te está sucediendo. Volvemos casi a lo mismo que está pasando allí, pero desde los adolescentes. Y a los adolescentes hay que ponerlos en un aspecto que llama la dialéctica. Es decir, que ellos sientan que tienen un punto acá y un punto contrario, pero que ellos pueden encontrar la solución. Yo Claro. no quiero vivir, pero mamá, me haces mucha falta, te quiero enormemente porque papá faltó, pero te veo llorando tanto. Entonces, ¿qué piensas? Tienes dos cosas bien complejas, trata de buscar la solución tú solito. Traten de darle al adolescente también que él tome decisiones a pesar de que esté tan confundido. Y obviamente que entienda las emociones y trabaje en ello, ¿sí? Entonces, date cuenta que hay muchos acompañamientos y sobre todo el manejo de la emoción. Apunten mucho al aspecto emocional, no al aspecto práctico, porque el aspecto práctico es rapidito que se va. Eso no es así. Primero la parte emocional. Claro que sí. Doctor, tú ahorita mencionaste una cosa súper importante y valiosa porque a veces no sabemos en qué momento esto lo podemos sobrepasar o sobrellevar con la ayuda de un amigo, de un familiar, en este caso, me imagino que el chico de pronto de la mamá o sus hermanos. ¿Cuándo, doctor? O sea, ¿en qué momento ya necesitamos estar acompañados por el terapeuta? ¿Y cuál es el rol del terapeuta, doctor? Porque muchas veces a veces tenemos ese proceso de negación donde no, es que creo que el terapeuta no me va a ayudar, él no me va a ayudar a dejar de sentir esto. Pero finalmente, todos los años de estudio que tú, por ejemplo, tienes, pues finalmente te han dado la oportunidad de acompañar como terapeuta a los pacientes. Entonces, cuéntanos de ese rol tan importante. Nosotros tenemos que ser altamente originales en lo que estamos haciendo. Es decir, y el interés propio por el otro paciente. De tal manera, cuando él me ve ese interés propio, ya estoy actuando como terapeuta, es el rol del psicólogo. Y entonces llega un espacio en donde hay pacientes que sencillamente te pagan la sesión para que tú les escuches y solamente ya. Y ya, entonces, doctor, muchas gracias, yo no vuelvo por acá, pero usted es una maravilla. Entonces le digo, ay, qué bueno, ¿no? Y eso pasa muchas cosas. Entonces, cuando eso es importante, es la escucha, eso le llaman la empatía, ¿no? Y entonces en algunas partes del encuadre terapéutico y otras cosas técnicas que se hablan en psicología, tiene que ver muchísimo, muchísimo con la capacidad que yo tenga de hacer eso. Si mi paciente, yo como psicólogo, me ve original, me ve interesado, te aseguro que va a estar conmigo. Entonces, la propuesta es, tú, cuando te des cuenta que tu muchacho, un familiar, esté con ideas de suicidio, pensamientos así como muy muchas veces. Entonces, llegando al psicólogo, pues, el psicólogo tendrá que obviamente ser muy cercano a poder decir, ven para acá, me interesa lo tuyo, ya, entonces ya del consultorio para adentro el trabajo es de uno. Y por eso la empatía es tan importante y por eso la cercanía y decirle a esta persona que tiene toda la confidencialidad del mundo. Ese es el rol del psicólogo básico. Muchas veces solamente escucha en la primera sesión y luego ya va trabajando muchas cosas más y mucho acompañamiento en todo el proceso que va a vivir él, ¿no? Pero Me eso es encanta, doctor. importantísimo. Y esto Mm. me da precisamente paso para recordarles de pronto a las personas que están viendo la franjita que tenemos en nuestra parte inferior y que pueden ver la importancia de agendar una cita médica con un especialista. Nuestra invitación es para que lo hagan. Recuerden que el doctor Pedro Agustín Garzón está en nuestra plataforma, pueden solicitar cita médica con él. Y lo mejor, doctor, es que imagínate que los pacientes y los seguidores que hoy nos acompañan en este live tienen el 20% de descuento para Ay, agendar cita médica contigo. Así que no hay excusa para que vayan a nuestra plataforma y, por supuesto, si la cita no es de psicología, sino de otra especialidad, también pueden acceder a este maravilloso descuento. Ahí van a aparecer, como ven en pantalla, un código de descuento que es Live Duelo. Con ese código, doctor, los pacientes, los tuyos, los nuestros, simplemente a la hora de pagar, redimen con ese cupón y automáticamente tienen el 20% de descuento en su próxima cita médica.
Bueno, imagínate, doctor, que aquí María Eugenia Aguilar Arango nos hace una preguntaza, diría yo, y es la siguiente. ¿Cómo ayudarnos entre nosotros mismos cuando en casa todos estamos viviendo el duelo, doctor? Bien, siempre habrá una persona que está más afectada que otras y a esa persona hay que prestarle la atención específica para motivarlo a que de pronto sí piense que tiene un problema. Muchas personas, aunque se ha muerto el familiar, ellos creen que no tienen ningún problema y hacen su afrontamiento a su manera. Pero cuando ustedes se dan cuenta que les ha afectado el área de trabajo, el área de académica, el área de familia, el área de pareja, pues ya tenemos un problema muy complejo. Entonces, las personas tendrán que aprender por consecuencias lógicas y naturales que eso está pasando. Oye, pero es que mi esposa no quiere hablar conmigo. Claro, mira, es que resulta que cuando tú te pusiste triste, ella también se puso triste y se aisló porque no sabe qué hacer, porque no te dejas ayudar de un profesional o miras qué ayuda tenemos. Esto se llama motivación al cambio y es un proceso que paulatinamente nosotros hacemos a partir de consecuencias, digamos, de tipo prácticas o muy lógicas que están pasando. Y hay otras Ujú. cosas emocionales, como que estás llorando demasiado, mira que ya te pusiste triste, no te estás bañando, ya llevas 3 días sin bañarte, estás en una posición en donde te estás metiendo allí. Entonces la motivación al cambio va a generar un impacto muy importante con estas personas que por alguna manera los acompañamos. Imagínense que hay una metáfora muy linda que se llama la metáfora del jardín. Entonces resulta que la familia tiene que ponerse a sentarse en eso. Eso se practica desde una estrategia que se llama DBT y habla de una cosa muy sencillita. Resulta que a ti te dicen, tú tienes un jardín, está hablando de tu vida, ¿verdad? Y te están Ujú. diciendo que el jardín eres tú en muchas cosas. Entonces dice, bueno, ¿cómo está tu jardín? Entonces las cosas del jardín te está diciendo qué es lo valioso para ti. Entonces pregúntate, ¿dónde has dejado a tu niño que es parte del jardín? ¿Lo tienes olvidado? ¿Lo estás rociando o no? ¿Quieres de alguna manera cuidar este rosal que está más allá o prefieres cuidar una rosa acá? ¿Qué es lo que tú quieres realmente hacer? Bajo esa perspectiva y bajo el hecho de comenzar a mirar mi vida como un jardín, un jardín, un jardín, yo me preguntaré, venga, ¿por qué es que yo no estoy dedicando a esta parte del jardín tanto tiempo? ¿Hay alguna área árida en donde yo definitivamente no quiero regar nada? ¿O de pronto es donde está la posibilidad de poder crecer? Así que la invitación para que cuando yo esté en familia y mire estas cosas, también vean ustedes ese jardín que son ustedes y que son las cosas que les rodean porque ustedes pierden la relación con todo. Y por favor, pregúntense en qué están haciendo por su jardín el día de hoy. Esto se desprende de un poema muy lindo, que es precisamente el poema Jardín. Pero mira que es importante que la gente aprenda estas metáforas para que también se vuelvan más flexibles psicológicamente y entienda que pueden manejar todas las pérdidas. Y esa es una forma de acompañarse en familia. Nos Revísenlo, está en la internet. Es muy fácil, ¿no? Metáfora del jardín, de DBT, de dedo, de da bebé. muchas herramientas súper chéveres, doctor. Ahorita más adelante en nuestras conclusiones, por supuesto, vamos a hacer un recuento rápido para que las personas tomen nota, muy atentos, muy juiciosos y que, como lo dije al comienzo, este fin de semana hagamos todos la tarea de poder empezar a entrenarnos con todas estas herramientas que nos has dado. Por aquí hay una pregunta, doctor, que nos hace, más que pregunta, es como una recomendación que nos hace Silvia Cristina Chaus. Ella dice, es útil decirle a una persona que afronta un grado de ansiedad, decirle algo así, pero si tú estás bien, tranquilo, mira, lo tienes todo, o decirle, por ejemplo, ella pone otros ejemplos, eh, no tienes nada, no te dejes ganar, o sea, que lo que puedo deducir, doctor, es que está bien decirle a una persona que está afrontando un grado de ansiedad. Nada de esto, porque es que definitivamente invalida la emoción. Porque la emoción que yo tengo es de ansiedad y está muy representada en que tengo taquicardia, me sudan las manos, mi corazoncito brinca. Entonces yo no puedo estar negando algo que es evidente, pero sí le puedo dar razón de lo que está pasando. Oye, estás ansioso, por supuesto. Cuando yo tuve la pérdida me dio durísimo y yo veo que tú estás pasando por situaciones iguales. Tu ansiedad tiene sentido desde la perspectiva que está pasando. Yo creo que sería interesante practicar ciertas estrategias. Mira, vamos a hacer esto, mi ansiedad la manejé de esta forma y ustedes se autodevelan frente a lo que está pasando porque le tendrán que dar tener sentido a la emoción. Mira, Hanna, toda conducta, todo comportamiento, toda emoción tiene sentido en el ser humano, solo que la forma en que yo lo afronto a veces no es la adecuada. Y si yo hago esto, invalido,
porque no va a funcionar, no va a funcionar mucho. Es más fácil asumir la emoción, asumirla con estrategias que se han ideado para esto y puedo estar un poco mejor frente a estas circunstancias. ¿Sí? Claro, doctor. Ujú. Bueno, por aquí seguimos saludando a nuestra querida comunidad, como por ejemplo Ángela Patricia Acuña, que nos saluda desde Bogotá, Eider Navarro, que también nos saluda, María Fernanda Laverde, que también nos acompaña desde Bogotá. Y por aquí tenemos una consulta de Daisy Riaño que nos pregunta, doctor, si para ver estos live hay que pagar. No hay que pagar nada, esto es completamente gratis. Es un espacio donde tenemos, por supuesto, el privilegio de tener estos minutos con el doctor Pedro Agustín Garzón, psicólogo. También lo pueden encontrar en nuestra plataforma doctoraqui.com y ahí, por supuesto, sí tienen que pagar la cita médica, pero les recuerdo, con el 20% de descuento les va a quedar a un precio demasiado cómodo para que no sigan retrasando esa cita médica con el especialista que necesitan. Doctor, por aquí, Hanna, una preguntita, Hanna. claro, Una claro, recomendación, cuando se trata de psiquiatra y psicólogo, generalmente es bueno agendar 2 espacios porque a veces es muy corto el tiempo claro que y se sí. necesitan más a escuchar. Es una idea, ¿no? Es una Claro que sugerencia. sí, y maravillosa recomendación, porque muchas veces, doctor, hemos recibido comentarios donde algunos, digamos, pacientes creen que pasar del psicólogo al psiquiatra, el psiquiatra es como esa etapa de mayor intensidad y no, finalmente los dos especialistas se complementan para ayudar al paciente a poder afrontar la situación que esté viviendo. Bueno, doctor, por aquí tenemos una pregunta de Giselle Bernal que es muy chévere porque nos dice algo muy interesante. Nos pregunta, doctor, ¿cómo preparar de alguna manera o de alguna forma antes de la muerte de un ser querido, por ejemplo, cuando ya se siente cerca por una enfermedad o posiblemente a veces, doctor, puede ser la vejez o por otra situación que ya uno puede deducir que la persona va a fallecer? ¿Hay alguna manera, doctor, donde se pueda preparar la persona para este tipo de situaciones? Ujú. Miren, en la medida en que nosotros no intentemos catastrofizar el hecho de las pérdidas, aunque tengamos buenos vínculos, aunque tengamos una serie de eventos fuertes, eso es bueno que ustedes se enganchen allí porque muchas veces nosotros catastrofizamos esto y no lo vemos como un proceso biológicamente normal, es decir, nos alejamos de la realidad, porque esa es la realidad. Vamos a nacer, crecer y nos vamos a morir. Hay una cosa muy interesante, Hannah. Y es que cuando yo tengo un ser querido y tengo un vínculo bajo el cual he construido, puedo engancharme con eso para poder pensar que esa persona siempre me dejó algo maravilloso. Pero cuando yo tengo un vínculo muy maluco, por ejemplo, nunca me dio afecto y yo me alejé, o a veces no quería hablar con él y me alejo, y algunas veces me pongo maluco y llego y digo, no, 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 eso está destruido, ese señor es una maluquera, mire, no se sabe cuando llega rabioso y cuando está triste y contento, qué aburrimiento, ni siquiera en Navidad está bien. Entonces, cuando pasan esas cosas, es muy importante que quiero que analicen que lo más importante es que ustedes comiencen a generar vínculos que sean muy productivos y que hagan que ustedes como personas se sientan que están construyendo y construyendo cosas. Por eso el abuelo que construyó una empresa es tan admirado y así se murió y Ya. lo quieren profundamente. Entonces no se les olvide que si ustedes no generan vínculos apropiados, van a tener dificultades con los niños para asumir el duelo y a las personas. Y esa es una forma inicial de poderlo preparar. Y hay otras cosas más, obviamente, pero bueno, eso es lo básico que uno podía llegar a hacer en esos momentos. ¿Eh? Para más recomendaciones, agenden cita con el doctor Pedro, por favor, Ok. recuerden a través de nuestra plataforma doctoraqui.com, no olviden aplicar el descuento que lo están viendo abajo en la pantalla, es el código Live Duelo. Doctor, aquí nos pregunta Leonardo Piña, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, ¿el sistema linfático se afecta en un estado de presión? Bueno, mira, los cambios digamos, neurocognitivo, como el sistema límbico, es una estructura que regula, como tú lo sabes, la emoción. Allí está afectada. No sé con qué profundidad se ha estudiado el duelo. Sabemos que la ansiedad y sabemos que el estrés sí afecta profundamente la amígdala, que tiene que ver con todo el área del hipocampo, con la emoción y por supuesto con el lóbulo prefrontal. Asumimos que sí, por el hecho de que la emoción generalmente está allí representada y es el área bajo la cual nosotros cuando hacemos atención plena
y logramos estar con nosotros mismos en la respiración atenta y logramos aplicar este mindfulness, es muy posible que logremos alterar esta amígdala que ya no se nos vuelve tan alerta, sino está un poquitico más y más y más tenue. Te podría decir que es posible. No he leído estudios al respecto, pero sí sé que hay estudios referentes a estrés y ansiedad con sistema, con área del sistema límbico que sí efectivamente sirve. Y la atención plena es perfecta para esos estados. De acuerdo, doctora, el tiempo pasa literal volando. Yo he charlado delicioso contigo, nos quedan un montón de preguntas. Si tú me concedes 5 minuticos más, voy a ir rápido para resolver algunas y Bueno, poder cerrar, por supuesto, esta charla maravillosa que espero podamos claramente tener un espacio más adelante para seguir hablando contigo de esto tan interesante. Nos saludan de Buga, Valle del Cauca, Andrea Fernanda Maya. Por aquí tenemos muchas preguntas que voy a tratar, doctores, de como que unificar algunas que se relacionan. Por ejemplo, nos dice Derlu Copa, espero haberlo pronunciado bien, nos dice qué hacer cuando fallece la única persona en tu vida. Una persona de 40 años, de 48 años, sumamente asocial, que en este caso ella nos dice que fallece, a ver, esto está un poquito largo, pero para resumir un poquito, doctor, básicamente es cómo finalmente afrontar este proceso cuando la única persona como que más relevante e importante para tu vida fallece. sí, pero mira que ahí nos enfrentamos a un evento bien complejo, Hanna, porque es que mira que esto tiene que ver con emociones que la otra persona siente porque se sintió muy defraudada por la atención recibida. Y como te Claro. puedes dar cuenta, ella posiblemente tiene una emoción muy fuerte en donde está pensando que las cosas son injustas, que eres diferente, que es culpa del otro, y tiene una ira enorme posiblemente. De pronto tú lo tienes y eso es una cosa importante. Entonces, tú podrás decir, no, yo debo superar este duelo rapidísimo. Eso es un evento práctico. El evento emocional de tener esa ira tan encapsulada, si no la regulas, si no la trabajas, posiblemente te vas a deprimir. Y no es Claro. que uno le va a pasar tan suavemente con la depresión, porque eso es lo más malo que uno puede tener a veces, pero hay que tenerla. Así que no olvide que posiblemente te está pasando un evento muy, muy complejo de ira, porque estoy viendo bajo ese relato que esa persona está teniendo muchas cosas de injusticia. Y ahí es donde vienen los duelos complicados, porque te puedes deprimir. Yo creo que hay que manejar la ira y después tener otras alternativas para ver qué pasa. El sistema de seguridad social no lo vas a cambiar. Así que habrá cosas que puedes cambiar, otras que no, y entiende la diferencia. A ver qué está bajo tu control y qué no, porque si no te vas a complicar mucho emocionalmente. Claro que sí. Aquí quiero compartir la historia, o bueno, el caso de Diana Gaitán, que nos dice, mi mamá falleció hace unos días, todos, en este caso mis hermanos y yo, sentimos soledad, ausencia y los días los vemos lentos. Ir al apartamento donde vivía mi madre nos da muy duro. ¿Qué hacer allí, doctor? Y esto yo creo que le pasa, es una parte súper fundamental del duelo, ¿no? Y es esos primeros días cuando la ausencia está en su cúspide o su esplendor. Claro, hay un elemento que se llama baja tolerancia al malestar, que tiene que ver con momentos en que las habilidades pocas que yo tenía ya se quiebran, ya como que no sirven. Y bajo esas estrategias es bueno que uno se dé cuenta que primero, hasta qué punto uno puede tener altas ganancias cuando evita no ir a ese apartamento, porque es que eso es tan complicado, esas cosas, lo queremos vender, a veces hacemos un mal negocio y después nos comenzamos a decir, no, pero ¿por qué yo me deshice de él y todas estas cosas? Mira cómo de alguna manera la presencia de ser, como te decía, flexible psicológicamente bajo un proceso, bajo las estrategias que estamos viendo ahorita, las herramientas, y el hecho de que de alguna manera yo afronte este tipo de circunstancias me va a servir muchísimo. Pero por favor, ¿por qué no intentan ustedes mismos como familia tratar de verse a ustedes mismos, tratarse bien a sí mismos? Porque no es culpa de ustedes, porque ustedes no hicieron nada para que esto pasara, pero a veces uno piensa ese tipo de cosas. Traten de no identificarse con el malestar de la culpa porque tampoco pudieron hacer muchas cosas que desafortunadamente salen de las manos. Y por favor, todos pasamos de esto, me estoy incluyendo contigo que haces esa pregunta, de que hemos pasado por situaciones difíciles, de personas que amamos profundamente y parejas y muchas cosas más, pero que tenemos que asumir ese tipo de cambios como parte de nuestra vida. Te duele, pero paulatinamente vas a sufrir menos en la medida que asistas y te sugiero pues obviamente un momento con alguien que hable sobre esas cosas, incluso terapias allá de familia pueden hacerse y hablar de esas circunstancias para ver qué cosas se pueden hacer. Hay intervenciones en psicología que también favorecen las cosas, por supuesto.
Claro que sí, doctor. Y es que todas estas herramientas que tú nos estás dando son muy, muy, muy fundamentales. Yo quisiera de verdad poder responder todavía aún más algunas preguntas que tenemos, como la de Ana María Beltrán Hernández, doctor, que es súper importante. Sé que ya nos quedan muy poquitos minutos, pero ella nos pregunta, en el tema del duelo, doctor, cuando hay una ruptura amorosa, ¿cómo saber manejarlo, doctor? Que esta es una parte del duelo también interesante hablarla contigo. Claro, mira, cuando se habla de ruptura amorosa estamos hablando de conflicto de pareja. Cuando hablamos de conflicto de pareja, hablamos de saber por qué fue que pasaron esas cosas. Posiblemente tú, Hanna, o yo también, sepa que si alguien fue infiel o pasaron muchas cosas, uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Cuáles son estas cosas que son importantes avanzar? Yo creo que es importante que ustedes hagan retroceso a todo esto que está pasando y generalmente estas rupturas vienen en retrospectiva, han pasado muchas cosas. Y cuando yo comienzo a analizar y decir, venga, esta persona realmente fue tan honesta conmigo, tan leal y recíproca como valores, me enganchó con esta relación, venga, Claro. esta persona de alguna manera sí me dio felicidad o no, ¿qué pasó con todas estas cosas? ¿Realmente tenía sentido amarrarme a esta relación? Me comienzo a decepcionar y cuando uno tiene una decepción es más favorable que asumas esta pérdida a que cuando tienes ira, porque cuando tienes ira eso se complica enorme, porque te pones mal, te deprimes, no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué te estoy diciendo ahí? Lo inicial es apúntale al aspecto emocional, mira a un profesional, etcétera, que te puede ayudar o alguien que te ayude a manejar la emoción. Y después apunta a lo práctico que es poder superar este tipo de rupturas, que eso De se nos va a llevar acuerdo. un tiempo, ¿no? Voy con unas dos preguntas y cerramos nuestras preguntas. Por supuesto, queremos que si quieren desahogarse con nosotros a través de los comentarios de nuestro blog, donde tenemos artículos muy interesantes, háganlo porque también tenemos un espacio para resolver sus dudas e inquietudes. Por aquí, doctor Angélica Almanza nos dice, buenas tardes, quiero preguntar qué consecuencias tiene el no superar un duelo tras muchos años de la pérdida de un familiar, doctor, que esto yo creo que le pasa a muchas personas. Sí, es lo que llamaremos duelo crónicos, complejos, que paulatinamente se acumulan, se acumulan, se acumulan, se acumulan. La gran dificultad es que podemos generar alguna personalidad un tanto inestable, porque a veces no sabemos cómo manejar las emociones, tenemos comportamientos altamente peligrosos o complejos, como la conducta de promiscuidad o comportamientos de consumo de droga. O sea, hay una serie de cosas que van a pasar cuando yo no asumo este tipo de cambios, ¿viste? Y entonces la emoción me deteriora, e incluso imagínate que sabemos que cuando hay emociones así como estas y duelos complejos u otras cosas más, tengo problemas en mi cerebrito porque aumenta el cortisol, los niveles de estrés, eso genera daño a nivel de estructuras cerebrales y obviamente viene el Alzheimer. Entonces mira todas las consecuencias por no subir un proceso, por no de pronto asistir a un profesional que te explique, a leer libros, a hablar sobre este duelo sin evitarlo. Entonces claramente sabemos, nuevamente les digo, por favor, intenten no evitar estas circunstancias, sino asumirlas porque va a tener ganancias enormes frente a su calidad de vida y su salud mental. Muchísima. Claro que sí. Y para finalizar y recordarle a nuestra querida comunidad en redes sociales que nos acompaña en esta transmisión en vivo, recuerden que este espacio lo hacemos para explicarles, informarlos, acompañarlos, darles herramientas, pero es muy importante la consulta médica. Recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra plataforma www.doctoraqui.com, buscar con nombre propio al especialista, en este caso sería el doctor Pedro Garzón, o si quieren pueden buscar a través de la especialidad que necesiten. Quiero cerrar esta tanda de preguntas valiosas, importantes para este espacio, doctor, con la pregunta que nos hace Lisette Peña. Yo ahorita te decía, a veces, doctor, se puede sentir tanto dolor que uno no sabe de verdad qué hacer y cómo manejarlo. Ella nos dice, doctor, ¿cómo manejar la pérdida de mi hija? La verdad, siento que mi vida ya no resiste tanto dolor. Sí, mira, eso es algo que los seres humanos estamos teniendo allí. Según lo que parece ser, la pérdida de uno mismo es lo más complejo en la vida. Entonces, cuando uno sabe que incluso se va a morir, dice, caramba, sí, es lo mejor que me puede pasar. Eso dicen algunos, ¿no? Pero parece ser que cuando uno ha amado profundamente la vida, parece ser que no desea morirse tan rápido o desea que permanecer en la vida. Mira, los abuelitos, tanta gente que permanece. Es una situación altamente compleja y es muy desafortunada. Pero lo que yo te quiero decir es que siempre, insisto, yo les digo a mis pacientes que van a decir el doctor ira, porque yo siempre les hablo de la ira como un elemento fundamental.
Creo que tienes que mirar y ver hasta qué punto la vida fue injusta contigo, hasta qué punto realmente debería haber sido diferente y hasta qué punto es culpa de unos profesionales o de gente que no le detectó la enfermedad a tiempo, de que no lo previnieron, de que no lo retuvieron en la casa y un montón de cosas. Yo creo que ahí hay un aspecto emocional muy importante que sería importante revisarlo así. ¿Y por qué no intentas mirar estas prácticas, ser flexible psicológico y entender que tu nena, aunque no pareciera, es parte de tu mundo y aún está allí porque te dio besitos, caricias, porque te adoró, porque te quiso, porque te dijo mamá y tantas cosas bellas que finalmente hacen parte del mundo? Y no, y arriesgate a contemplar labores propias, como por ejemplo ayudar a otros niños tantos que te necesitan, porque sí seguro que te necesitan mucho más que tu nena y eso lo puedes hacer tú. Si ayudas a los demás, probablemente tu logro va a ser importante. Maravilloso, doctor. Y con esta pregunta quiero terminar con una de esas que para mí son muy importantes porque me he encargado de buscar, de leer mucho lo que tú me has compartido y entender que el duelo no siempre se vive de la misma manera. Digamos que culturalmente hay países donde el duelo no se vive como dolor, sino con alegría. De hecho, hay países como, no sé, México, donde la muerte es como tal una celebración, se le rinde literal un culto a la muerte donde es una fiesta. Para estos casos, doctor, y cerrando un poco también nuestra charla, como con esa frase importante que quiero que se lleven nuestros pacientes, ¿de qué otra manera también podemos vivir el duelo, no? Bueno, el duelo lo podemos mirar como una vida que cada vez merezca ser vivida. Y bajo esas estrategias nosotros podemos pensar que por alguna razón todas estas circunstancias siempre, y vuelvo y acuño el término de la casa de huéspedes, porque tendrán que enseñarnos a apropiarnos de cosas, enseñarnos paulatinamente que nuestra vida tiene mucho sentido, que podemos llegar a ser altamente trascendentes en muchas cosas. Y si la regulación es muy, muy amplia, muy grande, pues habrá que hacer un proceso terapéutico, pero busquemos esa ganancia finalmente frente a las crisis, porque nos pasa que las crisis nos enseñan enormemente muchas cosas. Mira el trabajo que perdiste, el otro que no, tu pareja que no perdiste, tu abuelita, tu tío, tu sobrino, todas estas cosas nos van a ayudar a ser mucho más fuertes, porque esto va a ser una constante en nuestras vidas, y sobre todo en esos tiempos tan complejos de pandemia. ¿Y sabes cómo se llama eso, Hanna? Aceptación radical. Pero hay que hacerlo porque ¿qué hacemos si hay circunstancias que yo no puedo cambiar? Y hay cosas que sí, y entiendes la diferencia. ¿Qué cosas de lo que pasó no estaban bajo tu control? Revísalo, porque seguro que vas a estar mejor en muchas cosas y puedes estar más estable, ¿no? Es como la idea, ¿no? Claro que sí, doctor. No te puedo dejar ir sin tener algunas conclusiones de nuestra enriquecedora charla porque hemos aprendido, estoy segura, que todos los que estuvimos en este espacio. Así que para hacer un recuento, doctor, volvamos a contarle a nuestra querida comunidad en redes sociales un poco de lo que es el duelo, rápidamente esas herramientas que nos diste. Por ahí mencionaste una película súper interesante. También nos has mencionado algunas prácticas como de, llamémoslo, llevadas al mindfulness para poder tener unas prácticas importantes y hacerlo en casa. Y también para cerrar, ¿cuál es esa frase con la que tú, doctor, definitivamente puedes ayudar a todos esos pacientes que necesitan poder vivir el duelo? Bien, bueno, dentro de todo esto recuerden que el duelo sigue siendo conductas, comportamientos, emociones que están bajo un ambiente determinado. El ambiente de esto es la pérdida, todo lo que nos está pasando y a veces cuando yo no los asumo, cuando yo no acepto esas conductas, cuando no les doy la validez necesaria, me voy a poner mal emocionalmente. Como es bidireccional esto, cada vez que yo me ajeno, me alejo de la emoción y de las conductas que son, digamos, más apropiadas, pues me voy a hacer mucho daño. Y eso es algo muy importante. Hemos visto cómo afecta mucho la parte física y por eso es importante practicar la técnica de relajación muscular profunda porque pues, puede ayudar mucho al manejo del estrés. El mindfulness como una estrategia vital que les va a servir a ustedes para que no rumien, no rumien, no rumien tanto y les dé la pensadera, como dicen en Manizales y en otros lados, que esta es la loca de la casa y que entonces toda la cosa ahí está el mindfulness bajo eso. Vuelvan a ser un poco flexibles cognitivamente en su cabecita y sobre todo flexibles psicológicamente y entiendan que por alguna razón ustedes como personas tienen que acudir a esas estrategias que están basadas en evidencia y funcionan mucho en psicología. Entonces, acudir a eso. Por favor, una alta compasión con ustedes
y sean un tanto agradecidos con la vida, porque por algo están tan bien vivos, porque están queriendo hacer cosas por los demás y ayuden un poco al otro, que eso es importante en estos tiempos tan complejos de pandemia. Definitivamente, nada de lo que yo no haga e intente hacer, lo voy a lograr. Así que tendré que hacerlo. Y eso significa afrontar estas situaciones y mirar con fortaleza, porque eso es lo que me va a dar a mí la capacidad. Y hay una cosa importante, Hanna. Si yo valoro las cosas y le doy valía a todas las cosas que tengo afuera, mi jardín va a estar muy bien construido y voy a estar mejor. De tal manera que no olvides que tienes que tener una acción comprometida con valores para que te vayas derechito a que tu vida tenga sentido. Ejemplo, te sientas ahí, te parece que la verdura es importante. A mí me encanta mucho hablar de esos temas porque a veces las personas no tocan ese tema y es importante. Para mí eso es valioso, ser psicólogo y hacer estas cosas. Enfóquese en lo valioso y esa tarea les va a ayudar a estar muy bien en muchas cosas. Claro que sí, doctor. La tarea, que no se pierdan este fin de semana la película que nos mencionaste, vuelven a recomendar para Se que llama puedan Intensamente. tomar nota, porque me parece un súper plan para este fin de semana. Sí, para los niños, para todos. Es una película en familia. Se llama Intensamente, pero eran desde el campo de las neurociencias. Yo cuando vi la película me salí con un desgano y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Además, soy psicólogo, debía manejar la emoción. ¿Y cómo les parece que es que yo no entendía que es que la emoción las tenía por dentro? Entonces uno tiene ira, ansiedad, depresión por dentro y tendrá que vivir con ellas. Y además tiene un espacio de familia y también tiene un amigo imaginario, entre comillas, pues pareciera que sí, pero también tenemos una serie de cosas que tienen que ver mucho con emociones. Esa película está basada en neurociencias y es interesante para que la revisen. Tiene su concepto bien interesante y lo vean desde allí, ¿no? Es cosas basadas en evidencia que funcionan mucho. Me encanta, doctor. Mil gracias por habernos acompañado esta tarde, por tu tiempo. A todas las personas, por supuesto, que nos acompañaron con sus preguntas y que hicieron de este un espacio maravilloso. Por supuesto, las puertas de Doctor Aquí están súper abiertas para poder tener nuevamente un espacio, una charla contigo. Así que de verdad, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. A ti, Hanna, por el espacio y a doctor aquí y pues todas las personas conectadas, mis pacientes, por ahí nos estamos viendo y maravilloso saber que existimos todos y estamos aquí. Gracias, doctor. Un placer haber podido tener esta charla contigo. A mi querida comunidad en redes sociales, a nuestros lectores a través de, por supuesto, nuestro blog, y para los nuevos que no conocen nuestro blog, los invito para que lo hagan. Es muy fácil. Ingresen a www.doctoraqui.com/blog y ahí podrán encontrar nuestro blog, un espacio que hemos trabajado para que ustedes puedan acompañar diferentes momentos de su vida, como el duelo. Si están interesados en conocer más de este tema, los invito para que nos visiten. Ahí van a encontrar en nuestro home 2 artículos muy interesantes sobre este tema para que sigan, por favor, respondiéndose a alguna de sus preguntas frente a este tema. Pero además, si ustedes tienen dudas sobre bienestar y salud, nutrición, sobre sexualidad, sobre actividad física o quieren estar enterados de todas las tendencias que pasan en el mundo de la salud, no pueden perderse la invitación de visitarnos a través de nuestro blog y, por supuesto, también en nuestras redes sociales. Los invito para que nos sigan a través de Facebook, de Instagram, por supuesto, también estamos en LinkedIn, así que recuerden que nos pueden visitar en esos espacios. Y si ustedes quieren revivir este live, lo pueden hacer a través de nuestra fanpage donde va a quedar guardadito, pero también próximamente lo estaremos publicando en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan compartírselo a todas las personas que quieran revivirlo. Bueno, me despido de todos nuestros seguidores y espero poder acompañarlos en una siguiente oportunidad. También muchas gracias a todas las personas que están en el backstage y que hacen posible estas transmisiones en vivo. Mil gracias y feliz tarde para todos.